¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Como fue anunciado, hoy nos centramos en el sector inmobiliario, vamos a hablar de la compra y venta de inmuebles, también de los alquileres. Recibimos a Julio Villamide, un experto en la materia, un consultor inmobiliario a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, si tuviera que hacer un primer pantallazo, ¿cómo está el mercado inmobiliario en general? Sí, digamos que desde la reactivación que empezó a partir de 2006 aproximadamente, luego de la crisis de 2002, el último semestre de 2015 y el primer semestre de 2016 podemos ubicarlos dentro de los peores momentos, también con el primer semestre de 2009 y el tramo final de 2008, producto de la crisis financiera en Estados Unidos y los coletazos a nivel local. Es decir, estamos en un nivel de actividad bajo porque además coincide una baja en la demanda en las principales plazas destinadas al mercado externo, que son Punta del Este en primer lugar y Colonia en segundo lugar. Y en segundo lugar porque el mercado local ha estado con un enlentecimiento muy claro en el nivel de transacciones, ha habido una caída en la cantidad de créditos hipotecarios, todo lo que coincide con un nivel de optimismo de los consumidores que está por debajo incluso de la crisis de 2009. ¿El enlentecimiento o la situación es peor de lo que se podía imaginar? Sí, probablemente, si me retrotraigo a mediados de 2015, probablemente haya sido peor. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un descenso de cuánto, por ejemplo, el número de transacciones? Y un descenso del entorno del 20% aproximadamente, que es un descenso importante. En 2009 tuvimos un descenso mayor, una caída mayor, pero bueno, en aquel momento el impacto de la crisis internacional, sobre todo sobre los bancos y sobre el otorgamiento de créditos fue muy grande y ahí tuvimos casi 30% de caída. ¿Y eso se acompasa con una caída del nivel de precios? No, tampoco pasó en 2009. Es un fenómeno raro porque si bajan las transacciones, que se mantengan los precios es como algo difícil de explicar. Los mercados inmobiliarios suelen acomodarse por dos variables, o por transacciones o por precios. Si los precios bajan, probablemente el nivel de transacciones se mantenga bastante estable, es decir, haya más gente dispuesta a comprar a esos nuevos precios. Si los precios no bajan, tienen rigidez para bajar, la gente dice, bueno, yo a esos precios no compro, y entonces termina ajustando por transacciones. Difícilmente ajuste por las dos cosas, tiene que haber una crisis como la de 2002, donde caen los precios y a su vez cae el nivel de transacciones. Pero en general, en los últimos tiempos, tanto aquí como en Argentina, lo que hemos percibido es un ajuste por transacciones y no por precios. En 2009 pasó lo mismo. Las transacciones cayeron 30%, pero los precios subieron 9% en ese año 2009. Claro. Ahora, si alguien, por ejemplo, está urgido de vender, ¿no? Usted como consultor inmobiliario, como operador en el rubro, si alguien dice, bueno, yo tengo que vender y realmente el mercado se está moviendo poco, el número de transacciones bajó, el mercado, los créditos hipotecarios bajaron casi un 40%, ¿qué recomendación le hace a aquel que está urgido de vender? Ajustar sus precios, escuchar contraofertas y en definitiva adaptarse a los nuevos valores del mercado. A ver, la recomendación es para el que tiene que vender que baje los precios. Si necesita vender ya, la única alternativa, es decir, si yo estoy vendiendo algo a 100 y no lo puedo vender, significa que ese no es el valor del mercado en este momento por lo menos. Por lo tanto, si recibo una contraoferta de 80, la tendré que escuchar porque muy probablemente esa sea mucho más razonable con la situación de la coyuntura. ¿Y está pasando eso, que la mayoría de los que están vendiendo por debajo del valor que en un principio pensaban vender? No, los precios no han ajustado a la baja. Los precios... Ni siquiera las transacciones que se concretan. Porque no. Quiero ponerme del otro lado también y saber, cuando se dice los precios no han ajustado a la baja, ¿son los precios de publicación o los precios de venta efectivos? Nosotros procesamos, tenemos un convenio con la Dirección de Registros y procesamos con la consultora y la revista Propiedades el 100% de las transacciones que hay en Montevideo desde hace 25 años. Por lo tanto, cuando decimos los precios suben o los precios bajan, no nos referimos a lo que la gente pide, sino a los efectivamente concretados. Y la realidad es que los precios recién han comenzado a ajustar a la baja en los primeros meses de 2016, porque ha habido una devaluación antes muy importante del peso uruguayo, es decir, una suba del dólar importante,
pero me atrevería a decir, no tenemos los datos de los últimos meses, que efectivamente con el descenso en la cotización del dólar, muy probablemente esa caída haya cambiado de signo y los precios hayan vuelto a subir en dólares. Ese es un fenómeno interesante también para contarle a la gente. ¿Cuánto influye la oscilación o la variación del precio del dólar en el precio de venta de los inmuebles? En la cabeza de la gente los precios están expresados en dólares. Si bien deberían estar expresados en unidades indexadas, es decir, en pesos uruguayos constantes deflactados por la inflación. Pero los precios están expresados en dólares y por lo tanto las expectativas de la gente están asignadas en esa moneda. Cuando nosotros tenemos periodos de alta inflación en dólares, que todos los precios internos crecen en dólares, las propiedades no son una excepción, también crecen de la misma manera. Entonces, hace algunos años atrás intercambiamos opiniones con algunos consumidores vía Twitter o a través de alguna red social que decían, pero hay una burbuja inmobiliaria, los precios se han duplicado en dólares en los últimos 5 años. Digo, sí, es cierto, los precios se han duplicado en dólares, pero los salarios medios en dólares también se han duplicado en esa moneda. Entonces, el precio de las propiedades no va a contramano del resto de los precios de la economía. Cuando había inflación en dólares, subían en dólares. Cuando empezó la deflación en dólares, tuvieron resistencia a bajar, natural, porque nunca pudieron capturar toda la inflación en dólares durante el periodo de inflación, pero en algún momento tendían a bajar. Cuando empezaron a bajar, probablemente en el primer trimestre de este año, otra vez el dólar empezó a bajar a nivel local y entonces muy probablemente, no tenemos datos recientes, pero los precios vuelvan a subir en dólares. Es decir, hay una relación, no tan directa, pero hay una relación al fin entre la cotización, entre el tipo de cambio y los precios de la vivienda. Usted se mete ahí en un tema que me parece bien interesante, lo hemos conversado, en verdad es una conversación de boliche que uno puede mantener con sus amigos, con familiares, y es el tema de los precios que se pagan aquí por los inmuebles. Y hay quienes dicen, bueno, en Uruguay se ha perdido el valor de lo que es la moneda. Cualquier propiedad en algún barrio vale 150, 200, 250 mil dólares. $250,000 y uno puede pensar en lo que podría comprar de repente en Nueva York con ese mismo dinero. ¿No hay una sobreestimación del precio de la vivienda aquí en el Uruguay? En comparación con lo que puede ser otros destinos y otras ciudades del mundo. No, claramente no. Si yo lo comparo... ¿Pagar $250,000 por una propiedad en Montevideo no es demasiado? Bueno, depende de la propiedad, pero... Tenemos en cualquier ciudad argentina, no digo Buenos Aires, propiedades que puedan valer bastante más de $250,000. Siempre hay un momento, sobre todo después de un boom como el que tuvimos sobre fines de los 70, en el que se pierde la perspectiva de los precios. Y en aquel momento el valor de los inmuebles en Montevideo estaba por encima de similares en Nueva York o en Miami. Entonces... Eso sí es una pérdida de escala, claramente. Los valores tienen que guardar relación con la capacidad de pago del consumidor local, con el costo de construcción, que es el más alto de América Latina, el de Uruguay, y esa es una base que no podemos perder de vista. Y, por otro lado, en una comparación regional, sobre todo en un mercado donde los inversores hoy ya no están cautivos de una plaza, sino que invierten en Asunción, o en Buenos Aires, o en Miami, o en España, o en San Pablo, donde encuentren oportunidades de negocio. En esa comparación regional e internacional que nosotros hacemos regularmente, estuvimos peor. Hace un año y medio, nuestros precios en Montevideo estaban por encima de los de Buenos Aires, y eso sí no guarda relación ni con los ingresos, ni con la capacidad de pago vía créditos, ni tampoco con los costos de construcción. Pero eso ha cambiado, sobre todo en los últimos 6 o 7 meses. Cuando eso pasó, los inversores argentinos dejaron de invertir en Montevideo. En estos momentos los precios de Buenos Aires están otra vez por encima de los de Montevideo y subiendo en dólares a tasas mucho más altas de lo que está aconteciendo aquí, por producto de la política cambiaria de Argentina, básicamente. Y entonces, ahora, si los precios no disminuyeron, ¿por qué se da esa relación de por qué hasta hace unos meses estábamos caros y por encima y ahora... tipo de cambio puro, ¿no? Es tipo de cambio puro. Por la misma razón que hace un año y medio los uruguayos nos íbamos a Buenos Aires a comprar
y estaba todo regalado, y en estos momentos los argentinos están batiendo récord llegando al país y les parece todo baratísimo en Uruguay. Es decir, los precios son los mismos, no es que un país esté caro o barato en términos de dólares, sino que si el tipo de cambio se plancha en un país como una política para, por ejemplo, en el caso de Argentina, sostener la inflación a la baja, el país tiende a encarecerse en dólares y por lo tanto eso significa que va a haber más turistas de ese país yendo al exterior. ¿Y cuáles son los barrios, o por lo menos aquí en la capital, donde más se ha sentido el enlentecimiento? Que es más dificultoso las transacciones y la compra-venta de inmuebles. Había cuenta que siempre hay algún segmento que siente más el impacto. Entonces, ¿son los inmuebles costeros? ¿Son en aquellos barrios del mayor poder adquisitivo? ¿O se dan en aquellos barrios donde siempre la transacción de inmuebles fue a precios más moderados? No, probablemente el impacto mayor se sienta en la costa, ¿no? Porque además la costa quedó al margen del único fenómeno que cambió esta realidad de recesión del mercado inmobiliario, que son las viviendas promovidas por la ley 18795, las mal llamadas viviendas de interés social. Mal llamadas. Mal llamadas porque en realidad eso tiende a confundir a la gente. En el imaginario de la gente, y me incluyo, vivienda de interés social es la vivienda destinada a los sectores de menores ingresos. Y en rigor, cuando se presentó esta propuesta de la Asociación de Promotores y el gobierno la promovió durante la administración anterior, siempre se intentó sustituir a las viviendas que antes construía, en la década del 90, por ejemplo, el banco hipotecario para categoría 2 y 3, cuyos precios eran iguales a los de este tipo de viviendas promovidas. Simplemente que aquellas se hacían 100% con dinero público y estas se hacen 100% con dinero privado. Pero en rigor, lo que se intentaba con esto es que la clase media le atendiera al sector privado y liberara recursos para que el sector público sí efectivamente pudiera destinar sus escasos recursos a las viviendas de interés social, que son las cooperativas, las viviendas que puede construir el Ministerio de Vivienda, las del PIAE para erradicar asentamientos, etcétera. Esas son viviendas de interés social. Estas son viviendas destinadas a un sector que tiene capacidad de pago, capacidad de ahorro y que por lo tanto tienen el mismo juego de oferta y demanda que la promoción privada anterior en la costa. ¿Y urge que se modifique esa ley que ya fue modificada en el pasado periodo de gobierno y que ha provocado, según lo que dicen algunos operadores, un enlentecimiento por lo menos en la construcción? Sí, nosotros estimamos, cuando las autoridades del Ministerio nos citaron, cuando estaban estudiando la introducción del tope de precio al 25% de las viviendas de los nuevos proyectos en Montevideo, nosotros estimamos que si efectivamente se tomaba esa medida iba a caer en un 50% la cantidad de viviendas nuevas presentadas por los promotores. Eso efectivamente pasó en los 2 años posteriores a que efectivamente en julio de 2014 se introdujo ese tope, bajó 49% la cantidad de viviendas promovidas. Con lo que si hay menos viviendas promovidas hay menos oferta y muy difícilmente con menos oferta los precios bajan. Lo que pasó es que los precios incluso durante 2015 crecieron más en este tipo de viviendas promovidas que en la propia costa de Montevideo. Yo creo que ahí se perdieron miles de puestos de trabajo y se perdió la oportunidad de haber seguido con una intensidad de inversiones interesantes. Yo tampoco atribuyo el 100% de la caída a la introducción de este tope, sino que hay también condiciones de desaceleración de la economía, incremento de la tasa de desocupación, etcétera, que hicieron cambiar el horizonte para muchos compradores. Ahora, ¿por qué se han construido miles de viviendas desde la aprobación de esta ley? Muchas en lugares donde realmente hacía falta reactivar el mercado y sin embargo, por ejemplo, el precio de los alquileres no ha disminuido en todo lo que se pensaba cuando por lo menos se presentó la ley. Se decía aquel razonamiento de, bueno, se van a construir miles de viviendas, seguramente muchas sean por parte de inversores, ¿no?, de personas que necesiten su primera vivienda para irse a vivir. Lo más probable es que el precio de los alquileres tienda a moderarse. Eso es lo que decía el gobierno, por ejemplo, cuando presentaba la ley. Sí, nosotros también hicimos ese pronóstico y esa proyección cuando allá por 2013 aproximadamente. Lo que aconteció es que el ritmo de producción y de entrega de vivienda fue muy inferior al que uno hubiera proyectado después de un primer año espectacular de la ley, ¿no? La ley se aprobó sobre fines de 2011 y en 2012 se presentaron como 6.000 viviendas. Y eso era un
un ritmo realmente fantástico. Si uno proyectaba eso al futuro, iba a tener un impacto sobre el mercado de alquileres importante. Recién lo estamos viendo en estos últimos meses. En los últimos 6 meses, el precio de los alquileres en el interior y en Montevideo ha caído en términos reales. Los cambios en el mercado de alquileres, conviene aclararlo, son muy tenues y muy graduales en el tiempo. Nunca hay, salvo que haya un acontecimiento dramático como fue la ley de octubre de 1985 que reguló el mercado de alquileres y provocó que una tercera parte de los propietarios se llevaran las viviendas del mercado de alquileres y los precios se triplicaran. Salvo esas cosas absolutamente excepcionales que afortunadamente no han vuelto a ocurrir y no está previsto que ocurran. Los cambios son muy graduales, pero ya tenemos un semestre de caídas en términos reales y daría la sensación que eso ya es un cambio de tendencia, es decir, que aquello que habíamos proyectado que podía pasar en 2015 efectivamente está empezando a pasar sobre el segundo semestre de 2016 y que esa tendencia podría mantenerse en el tiempo en la medida, sobre todo, que aumente otra vez el ritmo de presentación de proyectos. Más allá del enlentecimiento del mercado, lo que hay también es, bueno, empieza a haber mayor oferta y eso es lo que empieza a tender a bajar el precio. Sí, el mercado en términos generales ha bajado su nivel de transacción y lo ha salvado en cierta forma el segmento de viviendas promovidas. Ese segmento no ha parado de batir récord de venta desde que se aprobó la ley hasta ahora. O sea, las viviendas que hoy se comercializan siguen siendo estas construidas, la mayoría siguen siendo las construidas bajo este régimen. Sí, y sobre todo porque muchas de ellas son adquiridas por inversores. Había una cosa que nos preocupaba hace 7, 8 meses atrás y es que las condiciones excepcionales que hubo en el país durante el periodo 2007-2013 de tasas de interés muy bajas y un nivel de ahorro a nivel de la economía local importante que llevó a que en el interior se invirtieran más de $5.000 millones en viviendas para alquilar en ese periodo, ya no iba a ser posible que existieran los próximos años. Por lo tanto, habíamos advertido a algunas autoridades del gobierno que deberían seguir eso, monitorearlo con precaución, porque si eso se mantenía así y el ritmo de introducción de nuevos inversores al mercado de alquileres se detenía, podíamos tener otra vez un crecimiento de los asentamientos irregulares. Afortunadamente, estos cambios legislativos y tributarios en el mundo que están haciendo la ley de blanqueo, el fin del secreto bancario, etcétera, están llevando otra vez a mucha gente, aún en condiciones más adversas que las que había hace algunos años atrás, rentabilidades menores, perspectivas de valorización menor del precio de los inmuebles. A pesar de eso, muchísimos inversores están otra vez retornando al mercado de alquileres para comprar viviendas con fines de renta y eso está haciendo aumentar significativamente el tamaño del mercado de alquileres. Para tener una idea, un 1% de los hogares que pase al mercado de alquileres significa construir unas 12, 13 mil viviendas, probablemente sea una inversión de $1.000 millones. Es decir, tiene que haber privados que inviertan $1.000 millones en viviendas para alquilar para que efectivamente esos 12.000 familias nuevas arrendatarias puedan ser inquilinos. Es costoso, vamos a decir, aumentar el mercado de alquileres. Es muy costoso y depende de la inversión privada. El Estado obviamente no está en condiciones de poder hacerlo. El Estado lo que ha hecho en los últimos 20 o 25 años es mantener las reglas de juego. Es decir, hay libertad de contratación, este es un negocio entre privados, el Estado no se mete, por lo tanto cuando los precios bajen, bajarán y cuando los precios suben, subirán, pero el Estado no va a volver a cometer el error de 1985, donde todos los partidos regularon mediante una ley el mercado de alquileres. Se me fue la entrevista prácticamente y hay varios temas que me quedan pendientes. Por ejemplo, para aquella persona que nos esté mirando en el centro del país, en Paso de los Toros, donde se dice que va a haber una tercera planta de celulosa, ya hubo un buen trabajo del diario El Observador que salió hace algunos días, vinculado a cómo el anuncio simplemente ya había impactado en el mercado inmobiliario de Paso de los Toros. ¿Qué es lo que hay que esperar para esa zona del país? Bueno, la experiencia, nosotros trabajamos estudiando el impacto de Bodnia en su momento sobre el mercado inmobiliario y generando algunos consejos a través de un Instituto del Suelo Urbano, que es una ONG que estudia
estos fenómenos. Algunos consejos, sobre todo para la Intendencia de Río Negro, para evitar la generación de asentamientos que Río Negro no tenía antes de la instalación de la planta. Y después lo hicimos también en Conchillas, ahí ya a pedido de privados, aunque presentamos un plan de ordenamiento territorial que fue declarado de interés departamental por la Intendencia de Colonia para el desarrollo de esas zonas urbanas. Lo que uno debe esperar es que hay una inflación de expectativas muy alta al principio, los alquileres se van al diablo. Una especie de baño del Papa. Sí, más o menos, donde un alquiler de 9.000 pesos puede pasar a 2.000 dólares tranquilamente, pero eso es algo muy circunstancial. Después el mercado tiende a regularse, pero sí, al principio y aún antes de que efectivamente desembarquen los primeros técnicos para empezar a desarrollar los trabajos de campo previo al inicio de la construcción, hay una inflación de expectativas enorme, hay una distorsión del mercado inmobiliario brutal, hay eventualmente una expulsión de la población más vulnerable. O sea, la gente de Conchillas que alquilaba hace 20 años y pagaba siempre lo mismo, y un buen día vio que el alquiler de sus viviendas se había quintuplicado y que tuvo que buscar una solución alternativa porque no podía pagar los precios que estaban dispuestos a pagar los extranjeros que venían, ¿no? Julio Villamil, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día y seguramente lo volveremos a estar convocando en algún momento. Con todo. La pausa y seguimos con muchas noticias.